En el capítulo anterior hablamos de improntas que se vienen repitiendo continuamente como patrones de comportamiento entre agresores y víctimas. En este capítulo vamos a empezar a tocar esos temas y el primero del cual vamos a tratar es la familia de origen. La familia es un sector primordial en el surgimiento de la violencia. Se cría a personas con características violentas. Los individuos tienden a repetir los modelos aprendidos y a recurrir a los mismos vicios que les causaron daño. Parece paradojal, pero personas que han visto los efectos del daño que han recibido tienden a utilizar los mismos recursos para el trato con los demás. En parte porque no saben interactuar de otra manera y también porque el daño emocional que tienen los hace reaccionar de una forma impropia, aunque intelectualmente entienden que aquello no es adecuado. Sin embargo, el porvenir de una familia con problemas de violencia no es excusa para convertirse en una persona violenta. Muchos han vivido con padres abusadores, pero no se han convertido en la imagen de sus progenitores. En la relación con sus propios hijos han elegido vivir de otro modo. En este caso se entra a tallar la resiliencia y también la educación. Dos elementos muy importantes a la hora de cortar ciclos en la violencia aprendida. Hablemos ahora de los desórdenes de personalidad. Las personas violentas se caracterizan por tener algunos tipos de personalidades más o menos similares, que se presentan en casi todos, aunque con diferentes matices. El primero podríamos decir que es el narcisismo. El narcisista tiende a centrar todo en sí mismo. La vida gira en torno a su persona. En el lenguaje coloquial a esta conducta se le puede llamar egoísmo. Sin embargo, en la literatura especializada se lo llama narcisismo, por los efectos dañinos que tiene a largo plazo que tiene sobre el individuo este tipo de personalidad. La persona narcisista es incapaz de pensar en otras personas como si fueran individuos. Como todo gira en torno a sí mismos, los otros solo tienen importancia en medida en que reafirman el valor que él o ella se le da a su propia persona. Un narcisista carece de empatía, incluso para entender el dolor que les causa su comportamiento a otras personas. Por eso es común observar que los narcisistas siguen atacando e intentando dominar a sus víctimas aun cuando estén recibiendo algún tipo de sanción social, religiosa o penal. El narcisismo es peligroso e incluso tiende a matar. Otro patrón de comportamiento es la obsesión. Las personas obsesivas, por su parte, tienden a tener fijaciones mentales con determinadas conductas con otros individuos. Se trazan a sí mismos una idea y viven para lo que han pensado, sin ningún tipo de consideración por nadie. Quienes tienen una personalidad obsesiva finalmente pierden todo sentido de las proporciones. Se convierten en acosadores de las personas con las cuales tienen fijaciones y no toleran respuestas negativas ni entienden absolutamente nada. Tienden a justificarse diciendo que ellos se preocupan por el otro, pero no reciben la misma respuesta a cambio. Cuando la obsesión es controlada, se corre el riesgo de desarrollar una personalidad obsesiva compulsiva, es decir, actuar de tal manera en que no se midan las consecuencias de las acciones, perdiendo de vista toda objetividad. Otro patrón de comportamiento es la paranoia. Las personas paranoicas sufren de miedos enfermizos, ven amenazas donde no las hay o sobredimensionan situaciones normales a consecuencias de temores que subyacen en su mente, de los cuales muchas veces no están conscientes. La conducta paranoica es tan grave como sus defectos e incluso pueden ser fatales. Lamentablemente no se suele darle la importancia que realmente tiene. Este desorden puede tornarse en un problema psiquiátrico muy serio, en especial cuando los individuos pierden de vista la realidad y se convierten en una amenaza para otras personas. En este caso, como los similares, prevenir y actuar es mucho mejor que lamentar. Otro patrón de comportamiento es la volubilidad. Es normal que los individuos sanos tengan cambios conductuales inesperados en alguna ocasión. Esto es lo excepcional, pero no es la regla. En general, las personas son estables y no cambian de manera brusca. Quienes son volubles suelen ser cambiantes y actúan de maneras tan inestables que confunden a las personas con las cuales interactúan, al grado de que llega un momento que ya no saben cómo tratarlas.
La mayoría de las personas violentas tienen dificultades para mantener un estado emocional estable. Cambian tan rápido y tan radicalmente que confunden a la gente con la que interactúa. Los desórdenes de personalidad son la explicación, no la excusa. Cuando alguien pretende que su acción debe ser comprendida por el desorden de personalidad que tiene, se malentiende el asunto. El desorden está en la raíz de muchos comportamientos violentos, sin embargo, no es la explicación real. En toda conducta violenta hay una elección, y es muy difícil establecer la falta de discernimiento. Probablemente sea mayor la complejidad a la que se enfrentan los jueces para establecer esas responsabilidades. Este punto es especialmente importante para no tratar a la violencia como una enfermedad, sino como una conducta elegida. Si se está enfermo, entonces se exime de responsabilidad y el asunto se tiende a minimizar o a excusar. Si es responsable, entonces el asunto adquiere ribetes distintos. Por eso la literatura especializada trata como desórdenes de la personalidad a estas situaciones para evitar la confusión con la verdad, con la verdadera enfermedad y para no eximir de responsabilidad a las personas que a consecuencia de este desorden terminan realizando acciones detestables y funestas, con consecuencias inestables que en muchos casos se viven el resto de la vida. Otro de los factores comunes es la falta de resiliencia. Otra de las razones que explica este surgimiento de actividades violentas en alguna persona es su falta de resiliencia. Con este término nacido en la física se aduce la capacidad que tienen los individuos para soportar determinados traumas y su relación con los mismos. Se dice que alguien es más o menos resiliente cuando ha enfrentado mejor o peor las situaciones de abuso o de trauma emocional. Sin embargo, para llegar a ser resiliente se necesita de ayuda de externos, especialmente en un ambiente de paz, de amor, y que sane las heridas producto de las situaciones traumáticas a las que se ha visto enfrentada la persona. Mientras más temprano en la vida se haya detenido la situación violenta, más fácil será ayudar a la persona a superar el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, si no recibió ninguna ayuda en el momento apropiado, entonces la tendencia será repetir los modelos que ha recibido. Los sobrevivientes suelen ser resilientes porque aprendieron a enfrentar el golpe emocional y mirar la existencia desde la perspectiva distinta. Sin embargo, dicha acción no es automática ni espontánea, sino fruto del aprendizaje al que está ligado un medio ambiente protector. Ayuda y aprendizaje es otro de los factores comunes que tienen estas personas. La violencia no se supera con buenos deseos, ni con frases de buena convivencia. Es preciso que las personas que no hayan vivido la situación o que no, habiendo sufrido maltrato, superaron sus propios conflictos, guíen a quienes están inmersos en conductas de tipo violenta. En las relaciones interpersonales, la violencia se convierte para muchas personas en una manera aprendida para solucionar las diferencias. Es un modo de hacer frente a los conflictos que inevitablemente aparecen en todos los vínculos sociales. Algunos están inmersos en dicha forma de actuar que no alcanzan a percibir cuán negativa es esa solución, que a la larga no resuelve, sino más bien crea otros problemas, mucho más complejos de encarar. Es por lo tanto imperioso recibir ayuda para aprender a buscar soluciones prácticas para la resolución de conflictos. El aprendizaje de la paz es tan duro como el aprendizaje de la violencia, pero a la postre, mucho más fructífero en términos de calidad de vida y de salud mental. Los seres humanos necesitan desaprender conductas negativas y aprender a su vez otras formas sanas de actuar. En ese sentido, el aprendizaje consiste en destruir las maneras inadecuadas y construir otras que reemplacen a esas conductas que no han sido las mejores en el pasado. Este es un proceso que demanda conocimiento, meditación, esfuerzo. Conocimiento porque debe haber alguien que sepa lo que está haciendo para no frustrar a quienes pretenden vivir de otro modo. Meditación porque debe intervenir alguien externo que tenga la información adecuada de cómo acercar posiciones contrarias y guiar el proceso de reconciliación cuando sea estrictamente posible. Y esfuerzo porque no se logra de la noche a la mañana, sino como parte de un proceso de acción continua y permanente. No sirven intentos esporádicos ni pasajeros porque, de otro modo,
esto no funciona. Hablemos de la violencia interpersonal. Solo los que saben son libres. Es horrible que tenga que categorizarse la violencia. Sin embargo, la realidad, que suele ser más cruda que la ficción, demanda esfuerzo de ese tipo para poder saber exactamente de lo que estamos hablando. En primer lugar, se llama violencia interpersonal a todo acto interaccional de denigración, humillación, abuso o maltrato que sucede en contexto de las relaciones de cercanía. Eso incluye amigos, compañeros de trabajo, vecinos, hermandades religiosas e incluso parientes y familia. Por otro lado, la violencia se da en contextos donde una o varias personas se someten a la voluntad y al control de los individuos que son más vulnerables por edad, sexo o alguna debilidad física o mental. De una manera sencilla se pueden hablar de que hay violencias visibles y violencias invisibles. Es decir, unas que dejan huellas físicas y otras que dejan huellas marcadas emocionalmente. A la larga, todas estas son visibles, pero hay algunas que son más difíciles de detectar, precisamente porque no están explícitas, al menos como marcas físicas, lo que resulta engañoso para su comprensión adecuada. En todo acto de violencia siempre hay comportamientos de tipo físico y emocional. No se puede separar ambas situaciones en ámbitos estancos como si no tuvieran nada que ver una con la otra. Solo para efectos didácticos y de divulgación se puede hacer esta diferenciación. Sin embargo, en la práctica eso es casi imposible realizarlo. De manera que vamos a hablar de las violencias visibles.